Mi novia me confesó su infidelidad mientras estaba borracha, así que la abandoné durante nuestras vacaciones. Mi novia terminó confesando que me había sido infiel mientras estaba borracha, y después de escuchar eso tomé una decisión que nunca imaginé, la dejé durante nuestras vacaciones. Me llamo Lucas, tengo 27 años, y llevo 3 años de relación con Camila, que tiene 26. Hasta hace poco estaba convencido de que lo nuestro era una relación fuerte y estable. De verdad creía que ella era la persona con la que iba a construir mi futuro. Pero en cuestión de minutos todo cambió y esa seguridad desapareció. Conocí a Camila hace poco más de 3 años, durante un evento universitario sobre nutrición. En ese momento ella estaba terminando su carrera, mientras que yo ya trabajaba en una empresa de marketing digital. Desde el primer momento me pareció una chica muy dulce y educada. También era bastante tímida y reservada. No era el tipo de persona que llama la atención apenas llega a un lugar, pero había algo en su forma de hablar y en su mirada que se sentía muy genuino. Al principio no fue fácil acercarme a ella. Recuerdo que una vez me dijo, casi riéndose, que sus padres eran muy estrictos. Según ella, nunca le habían permitido tener novio y probablemente jamás aceptarían que saliera con alguien. En ese momento pensé que exageraba o que lo decía medio en broma, pero con el tiempo entendí que hablaba completamente en serio. La familia de Camila es profundamente religiosa. Ella vivía con sus padres y con sus 2 hermanos menores. En varias ocasiones me contó que su madre siempre le repetía que debía conservar su pureza hasta el matrimonio. Para mí eso fue algo sorprendente al principio. No porque quisiera juzgarla, sino porque pensé que esas ideas ya no eran tan comunes hoy en día. Pero Camila realmente vivía bajo esas reglas. Tenía horarios bastante controlados. Tampoco podía quedarse a dormir fuera de casa sin una excusa convincente, y casi todas sus salidas se limitaban a la universidad y a la iglesia. A pesar de todo eso, decidimos intentarlo. Un día de invierno reuní el valor para pedirle que fuera mi novia. Estábamos sentados en una banca y hacía bastante frío, pero yo me sentía tranquilo. Cuando se lo pregunté, Camila empezó a llorar. Me abrazó y me dijo que no sabía cómo iba a ocultar la relación a sus padres, pero que tampoco quería perderme. Fue un momento muy sincero y bonito. Los primeros meses de nuestra relación fueron complicados. Teníamos que vernos a escondidas. Muchas veces ella decía en su casa que iba a estudiar con una amiga para poder pasar unas horas conmigo. Había días en los que cancelaba nuestros planes porque su madre sospechaba algo. Yo trataba de entenderla y nunca quise presionarla. No quería ponerla en una situación difícil con su familia. Me importaba demasiado como para exigirle algo así. Con el tiempo me acostumbré a esa dinámica. Aprendimos a encontrar lugares discretos y a aprovechar pequeños momentos para vernos. No fue fácil, pero creo que esas dificultades también nos unieron más. Me sentía orgulloso de estar con alguien que parecía tan leal y comprometida. Camila siempre decía que yo era su primer novio y que nunca había tenido una relación antes. También me contó que era virgen. Para mí eso no era lo más importante ni definía quién era ella. Pero sí me hacía sentir que nuestra relación empezaba de una forma honesta, sin historias del pasado complicándonos. Con los años, las cosas comenzaron a estabilizarse. Camila empezó a trabajar como nutrióloga independiente y poco a poco fue consiguiendo pacientes y proyectos. Aunque seguía viviendo con sus padres, ya tenía algo más de independencia. Muchas veces hablamos sobre la posibilidad de vivir juntos. Ella decía que quería hacerlo, pero también que necesitaba más tiempo porque le preocupaba mucho la reacción de su familia. Yo trataba de no insistir demasiado, aunque por dentro sentía cierta ansiedad por avanzar en nuestra relación. Hace unos meses decidimos hablar del tema más en serio. Le propuse que alquiláramos un pequeño departamento cerca de nuestros trabajos. No era un lugar grande ni lujoso, pero me parecía suficiente para empezar. Al principio se emocionó mucho. Me abrazó y me dijo que sí. Sin embargo, unas semanas después empezó a mostrarse insegura. Me dijo que sus padres nunca aceptarían algo así y que probablemente la sacarían de la familia si se enteraban.
Intenté convencerla recordándole que ya tenía 26 años y que era una adulta. Le dije que no necesitaba el permiso de nadie para decidir cómo vivir su vida. También le expliqué que no estaba haciendo nada malo, simplemente quería compartir su vida conmigo. Ella sonrió, pero en sus ojos se notaba la culpa. Mis papás no lo entenderían, me repetía. A pesar de todo, seguimos con el plan. Decidimos que poco a poco empezaría a llevar algunas de sus cosas al departamento y que finalmente se mudaría con la excusa de trabajo, sin contar toda la verdad. No era la mejor solución, pero parecía la única posible. Hace 2 semanas organizamos una escapada a la playa. No era nada lujoso, solo queríamos pasar un fin de semana tranquilos, descansar un poco y disfrutar juntos. Camila me dijo que sus padres jamás aceptarían que viajara conmigo, así que decidió decirles que asistiría a un congreso de nutrición. Yo no estaba muy cómodo con mentir, pero ella insistió en que era la única manera. El primer día del viaje fue perfecto. Llegamos al hotel, caminamos por la orilla del mar y luego cenamos en un pequeño restaurante frente a la playa. Camila se veía relajada y feliz. Reía mucho y parecía no preocuparse por nada. Esa versión más libre de ella me gustaba mucho. Esa noche tomamos algunas copas de vino, nada exagerado. Pero al día siguiente, durante la cena, decidió beber más de lo habitual. Yo casi no tomo, y ella tampoco suele hacerlo. Sin embargo, esa noche algo fue diferente. Empezó a beber bastante. Al principio me parecía gracioso verla hablar más alto de lo normal, porque normalmente tiene una voz muy suave. Me reía escuchándola contar historias de su infancia y reírse de cosas simples. Pero poco a poco la situación comenzó a salirse de control. Estábamos en el bar del hotel. Había música en vivo y varias personas bailaban. De pronto Camila se subió a una mesa mientras se reía y levantaba los brazos, y algunos comenzaron a aplaudir. Yo me quedé en shock. No sabía si debía reírme o preocuparme. Ella gritó mi nombre entre risas, como si todo fuera un juego. Pero a mí empezó a incomodarme la situación. No tanto por la gente alrededor, sino porque esa actitud no era propia de ella. No era la Camila que yo conocía. Me levanté, la tomé con cuidado del brazo y le pedí que bajara de la mesa. Pero ella se negó. Le dije que estaba llamando mucho la atención y que podía caerse o lastimarse. Ella solo se rió. Eres igual que mi papá, siempre diciéndome qué hacer. Eso me dolió un poco. Intenté mantener la calma, logré bajarla de la mesa y le propuse volver a la habitación. Mientras caminábamos, seguía discutiendo conmigo. Decía que yo era aburrido, que no sabía divertirme y que siempre quería controlar todo. Cuando finalmente entramos a la habitación, la discusión continuó. Ella empezó a gritarme cosas que no tenían mucho sentido. Me lanzaba reproches que jamás había mencionado antes. En medio de esa discusión, de repente dijo algo que me dejó completamente helado. ¿Sabes qué? Ahora voy a tener que mentirte y hacer las cosas a escondidas de ti, igual que con mis padres. Hizo una pausa y añadió algo peor. Luego no te quejes si te soy infiel otra vez. Esa palabra me cayó como un golpe. ¿Qué dijiste? Pregunté, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Camila me miró unos segundos, como si recién se diera cuenta de lo que había dicho. Después se encogió de hombros. Olvídalo, déjame dormir, murmuró. Pero yo no podía dejar pasar eso. ¿Cómo que otra vez? Insistí. ¿De qué estás hablando, Camila? Suspiró con molestia. Se notaba irritada por mis preguntas. Giró la cabeza hacia mí y, con la voz pesada por el alcohol, respondió arrastrando las palabras. Pues sí, para que lo sepas, te fui infiel una vez. Hace mucho, cuando recién empezábamos a salir. Luego agregó con indiferencia. Pero ya pasó. Después de decir eso se dio la vuelta y se cubrió con la sábana, como si nada hubiera ocurrido. Yo me quedé completamente paralizado. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. No sabía cómo reaccionar ni qué decir. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies.
Pasé varios minutos observándola mientras dormía. Una parte de mí quería creer que aquello no era real. Pensaba que quizá lo había dicho por estar borracha, que no significaba nada. Pero otra parte de mí sabía algo: muchas veces, cuando alguien bebe, termina diciendo cosas que normalmente intenta ocultar. No dormí en toda la noche. Me quedé despierto escribiendo esto, mirando el techo, incapaz de cerrar los ojos. Tenía un nudo constante en el pecho. Pensaba en todos los años que llevábamos juntos. Recordaba cada vez que me dijo que yo había sido su primero en todo. Pensaba en la confianza que había depositado en ella. ¿Era posible que todo hubiera sido mentira? No sabía qué hacer. Por momentos me daban ganas de levantarme, recoger mis cosas, irme del hotel y dejarla allí sin mirar atrás. Pero también había otra parte de mí que necesitaba escuchar su versión. Necesitaba saber si lo había dicho en serio o si había sido una frase absurda provocada por el alcohol. Sabía que al preguntarle por la mañana probablemente lo negaría. Seguramente diría que no recordaba nada o que habló sin pensar. Pero no podía evitar la pregunta que se repetía en mi cabeza: ¿y si era verdad? ¿Y si realmente me había engañado y simplemente decidió ocultarlo todo este tiempo? Ese pensamiento no me dejaba en paz. Afuera se escuchaba el sonido constante del mar. Ese ruido parecía un recordatorio del silencio incómodo que ahora existía entre nosotros. Ella dormía tranquilamente. Mientras tanto, yo sentía que algo dentro de mí se había roto para siempre. No tenía idea de qué haría cuando despertara. Lo único que sabía era que nada volvería a ser igual. Actualización. Ahora estoy escribiendo esto desde el departamento que supuestamente íbamos a alquilar juntos. Llegué hace unas horas. El lugar todavía está casi vacío, pero de alguna forma refleja exactamente cómo me siento por dentro: vacío, sin rumbo, sin energía. La mañana siguiente fue una de las peores experiencias de mi vida. No dormí absolutamente nada. Pasé toda la noche mirando el techo y repitiendo en mi cabeza cada palabra que ella había dicho. Cuando finalmente amaneció, la luz del sol se colaba por la cortina del hotel. Camila seguía dormida, como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, estaba al borde de un ataque de ansiedad. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y confusión. No sabía si debía despertarla o simplemente irme. Pero necesitaba respuestas. No podía quedarme con esa duda devorándome por dentro. La desperté con cuidado. Abrió los ojos lentamente y me miró con total normalidad. «Buenos días», dijo con una pequeña sonrisa. La observé unos segundos, intentando encontrar algo en su expresión que explicara lo ocurrido la noche anterior. No encontré nada. «Camila», dije con la voz tensa, «necesito que me digas la verdad sobre lo que dijiste anoche». Ella frunció el ceño, todavía medio dormida. «¿De qué hablas?» «Anoche», repetí. «Durante la discusión dijiste que me habías sido infiel». Guardó silencio por unos segundos. Después soltó una pequeña risa nerviosa. «Ay, Lucas, seguro lo soñaste». «Yo no dije eso». «Si lo dijiste», respondí inmediatamente. «Lo dijiste muy claro». «Dijiste, luego no te quejes si te soy infiel otra vez». La miré fijamente. «Y cuando te pregunté, admitiste que me habías engañado». Camila movió la cabeza, confundida. «No, no recuerdo haber dicho algo así». «Estaba borracha, Lucas». «Ya sabes que a veces uno dice tonterías». «Eso no fue una tontería», la interrumpí. «Fuiste muy específica. Dijiste que había pasado hace mucho, cuando recién empezábamos». La observé con atención. Entonces vi algo cambiar en su rostro. Una sombra de nerviosismo apareció en su expresión. Bajó la mirada y comenzó a jugar con las sábanas entre sus manos. «Lucas, por favor, no empecemos con cosas que no tienen sentido», dijo. «No quiero arruinar el día». Eso fue lo que terminó de hacerme perder la calma. «¿Qué no tiene sentido?», respondí con la voz quebrada. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?». Respiré hondo. Si eso fue verdad, si realmente pasó,
entonces toda nuestra relación está construida sobre una mentira. Ella empezó a respirar más rápido. Su expresión cambió de repente. No lo digas así, susurró. ¿Así cómo? Pregunté con el corazón acelerado. Como si fuera algo que realmente pasó. Levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lucas, por favor. Solo dime la verdad, le pedí. ¿Me fuiste infiel o no? Se quedó en silencio. Su respiración temblaba. Me miraba con miedo, como si todo su mundo estuviera a punto de derrumbarse. Y finalmente, incapaz de sostener la mentira por más tiempo, lo dijo. Sí, admitió llorando. Fui infiel. Sentí un golpe seco en el estómago. Esas palabras se clavaron dentro de mí como un cuchillo. ¿Cuándo? Pregunté con la voz casi apagada. Hace mucho tiempo, respondió entre sollozos. Cuando llevábamos apenas 2 meses juntos. Me quedé en silencio. Sentía el corazón latiendo con fuerza en la garganta. Explícame, logré decir. Respiró hondo tratando de calmarse. Una noche les dije a mis papás que iba a dormir en casa de una amiga. En realidad, esa amiga me invitó a una fiesta. Hizo una pausa y se secó las lágrimas. Yo casi nunca salía, y quise hacerlo por una vez. Pensé que no pasaría nada. Volvió a detenerse un momento. En esa fiesta me encontré con alguien, un exnovio. La interrumpí inmediatamente. ¿Un exnovio? Pregunté incrédulo. ¿No me dijiste que yo era tu primer novio? ¿Que nunca habías tenido pareja? Camila evitó mi mirada. Sus manos temblaban. Te mentí, dijo casi en un susurro. No eras mi primer novio. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Y lo de la virginidad también era mentira? Pregunté, con una voz que ni yo mismo reconocía. Ella cerró los ojos lentamente. Luego asintió. Tenía miedo, susurró entre lágrimas. Cuando te conocí eras distinto a los chicos con los que había salido antes, me dijo entre lágrimas. Eras más maduro, más responsable, y siempre fuiste bueno conmigo. Me dio miedo decirte la verdad. Pensé que, si sabías todo, creerías que era una chica fácil o que no valía la pena. Respiró hondo antes de añadir. No quería que me juzgaras. Yo la miraba sin poder procesar lo que estaba escuchando. Durante 3 años había repetido la misma historia. 3 años creyendo en una versión de ella que ahora entendía que nunca fue real. Entonces todo fue una mentira, le dije con la voz seca. No, Lucas, no digas eso, me suplicó. Todo lo demás fue real. De verdad te amé. Lo que pasó fue un error, algo estúpido. Se secó las lágrimas con la mano. Después me sentí terrible. No tienes idea de cuánto he cargado con esa culpa. La miré con incredulidad. ¿Y crees que eso cambia algo? Le respondí. Decírmelo ahora, después de 3 años, ¿borra lo que hiciste? Ella cubrió su rostro con las manos mientras lloraba. Yo también sufrí, dijo entre sollozos. Viví todo este tiempo con miedo a que lo descubrieras algún día. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste, le respondí, sintiendo como las lágrimas también me salían. Me mentiste desde el principio. Respiré con dificultad. Me hiciste creer que era especial para ti, que yo había sido el primero en todo, y al final resulta que solo fui uno más. Intentó acercarse a mí, pero me aparté de inmediato. No podía soportar que estuviera cerca. Sentía una mezcla horrible de rabia, tristeza y repulsión. Todo al mismo tiempo. Lucas, por favor, dijo con la voz temblando, no destruyas todo lo que tenemos por algo que pasó hace tanto tiempo. Yo cambié. Ya no soy esa persona. No cambiaste, respondí sin siquiera mirarla. Solo aprendiste a ocultarlo mejor. Se quedó en silencio. Durante unos segundos lo único que se escuchaba en la habitación era su llanto. Entonces, como si buscara desesperadamente una forma de arreglarlo todo, dijo algo que me dejó completamente congelado. Mira, podemos hacer un trato,
dijo de pronto, levantando la mirada hacia mí. La observé, confundido. Si de verdad no puedes superar esto, te dejo que me seas infiel una vez. Tardé unos segundos en entender lo que estaba diciendo. Aquí mismo, en el hotel, continuó. Busca a la chica que quieras. La que te guste. Hizo una pausa. Te dejo la habitación para ti solo. Así quedamos a mano. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué acabas de decir? Pregunté incrédulo. Ella se secó las lágrimas mientras hablaba. Solo una vez, repitió con voz temblorosa. Para que todo quede en paz. Después de eso empezamos de cero, sin culpas. La miré fijamente. Intentaba entender cómo podía pensar que algo así tenía sentido. ¿De verdad crees que eso arreglaría algo? Le pregunté. Negué con la cabeza. ¿Crees que convertir esto en un simple intercambio de traiciones nos dejaría en paz? Ella no respondió. Bajó la mirada, claramente avergonzada. Fue entonces cuando sentí algo que nunca había sentido por ella. Me das asco, Camila, le dije finalmente, con un tono que jamás había usado. Asco por mentir, por fingir todo este tiempo, y por pensar que algo tan vacío puede arreglarlo. No dije nada más. Tomé mi maleta. Ella empezó a llorar con más fuerza y trató de detenerme, pidiéndome que no me fuera, diciendo que podíamos hablarlo. Pero para mí ya no había nada que discutir. Salí del hotel sin mirar atrás. En el camino hacia el aeropuerto apenas podía concentrarme. Mi cabeza era un caos. Todos los recuerdos que teníamos juntos empezaron a mezclarse en mi mente, como si ya no supiera cuáles habían sido reales y cuáles no. Cada momento, cada palabra, cada gesto, ahora parecía distinto. No sabía qué parte de nuestra historia había sido verdadera. Tomé el primer vuelo disponible de regreso a mi ciudad. Durante todo el trayecto no hablé con nadie. Me quedé mirando por la ventana del avión, tratando de encontrar algún tipo de explicación, pero no había ninguna. Cuando llegué al departamento, ese que supuestamente íbamos a compartir, sentí una tristeza enorme. Las paredes estaban vacías. Los muebles aún seguían sin desempacar. Tenía la llave nueva en la mano. Todo estaba listo para un futuro que ya no existía. Me senté en el suelo. Y lloré. No recuerdo la última vez que había llorado de esa manera. No era solo por la infidelidad. Era por todo. Por la mentira. Por los años que había invertido. Por la ilusión que se había roto. Me dolía aceptar que la persona en quien más confié había sido también la que más daño me hizo. Ahora entiendo algo que antes no comprendía. La traición no duele únicamente por el acto en sí. Duele por todo lo que destruye. No se trata solo de un engaño físico. Es el derrumbe de la confianza, de la imagen que uno tenía de la otra persona. Desde que regresé, Camila no ha dejado de escribirme. Me manda mensajes pidiéndome perdón, diciendo que cometió un error y que no quiere perderme. No le he respondido. Ni siquiera sé si lo haré. Una parte de mí quiere borrarla completamente de mi vida. Fingir que nunca existió. Pero hay otra parte, más débil, que todavía la extraña. Extraña la rutina. Los mensajes de buenos días. Las risas. Las pequeñas cosas que hacían que mi día tuviera sentido. Es extraño cómo una sola verdad puede cambiar completamente el significado de los recuerdos. Ahora todo parece falso. Incluso los momentos felices. No sé qué pasará después. Por ahora solo quiero silencio. No quiero consejos. No quiero venganzas ni reconciliaciones forzadas. Solo quiero entender cómo se reconstruye una persona cuando descubre que quien amaba no era quien decía ser. No sé si algún día volveré a confiar igual. Pero si sé algo, no merezco seguir cargando con la mentira de alguien más. Actualización. Han pasado 5 días desde que regresé del viaje. Aún me cuesta asimilar todo lo que ocurrió. No he podido dormir bien. Intento distraerme trabajando, pero cada rincón de este departamento me recuerda los planes que teníamos y que ya no van a suceder.
A veces me descubro mirando el espacio vacío donde íbamos a poner el sofá. O la esquina donde ella quería instalar su escritorio. Ahora todo eso me resulta extraño, como si esos planes hubieran sido de otra persona. Anoche recibí un mensaje suyo. Me dijo que necesitaba pasar por algunas cosas que había dejado aquí. Que solo quería recogerlas y nada más. Dudé antes de contestar. Pero al final respondí. No quería darle una excusa para seguir escribiéndome. Le dije que podía venir por la mañana, que la dejaría entrar y luego yo me iría. Acordamos una hora. Hoy, a las 10:30, llegué al departamento. No había dormido nada. Tenía el estómago revuelto, entre nervios y fastidio. Abrí las ventanas para que entrara un poco de aire. Intentaba aparentar indiferencia, aunque la ansiedad me estaba dominando. 10 minutos después escuché el sonido de un auto. Me asomé por la ventana. Era ella. Se estacionó frente al edificio. Llevaba lentes oscuros, ropa sencilla, sin maquillaje y el cabello recogido en una coleta. Se veía cansada. Entró al departamento casi sin hablar. Apenas murmuró un hola. Yo respondí con un saludo seco, manteniendo la distancia. Caminó directamente hacia la habitación que iba a ser suya. Y empezó a recoger sus cosas. Metió algunos libros en una caja, algo de ropa, y también un pequeño florero que habíamos comprado juntos. No decía absolutamente nada. Lo único que se escuchaba en el departamento era el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose. Yo trataba de distraerme mirando el teléfono, fingiendo que estaba ocupado, aunque en realidad no podía concentrarme en nada. Cada pequeño ruido que hacía me ponía tenso. Después de unos minutos escuché que cerraba la caja. Luego sus pasos acercándose. Ya terminé, dijo finalmente, sin mirarme. Asentí en silencio. Tomó sus cosas y salió del departamento. Bajé la mirada, intentando mantener la mente en blanco, tratando de no sentir nada. Pero unos minutos después escuché pasos otra vez en el pasillo. Luego llamaron a la puerta. Cuando abrí, la vi de nuevo frente a mí. ¿Qué pasa?, pregunté. Olvidé algo, respondió. Pero noté enseguida que no llevaba llaves ni nada en las manos. ¿Qué olvidaste?, pregunté, desconfiado. Ella dudó unos segundos. En realidad, no olvidé nada, admitió al final. Solo quería hablar contigo. Una última vez. Negué con la cabeza. No hay nada más que hablar, Camila. Por favor, insistió, solo dame unos minutos. No, respondí con firmeza. No quiero hablar contigo. Intenté cerrar la puerta. Pero ella la detuvo con la mano y me miró fijamente. Sus ojos reflejaban desesperación. Solo escúchame, dijo. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo que me escuches. Suspiré con cansancio. Me di la vuelta y dije. Ya te escuché una vez. No tengo nada más que oír. Empecé a caminar hacia el interior del departamento. Pero entonces ella me alcanzó. Me sujetó del brazo y, antes de que pudiera reaccionar, me empujó contra la pared y me besó. Fue un beso desesperado, forzado, sin ningún control. La aparté de inmediato. ¿Qué estás haciendo?, le grité. Pero parecía que no me escuchaba. Volvió a acercarse con lágrimas en los ojos, repitiendo entre sollozos. Eres mío, Lucas, eres mío. Sacudía la cabeza mientras hablaba. Vamos a vivir juntos, nos vamos a casar. Tú me amas, yo lo sé. Intentó abrazarme, pero la detuve sujetándola por los hombros. Basta. Respiré hondo. Detente, Camila. Me miró con los ojos rojos y la respiración agitada. No puedes dejarme así, dijo. Todo esto no puede terminar por algo que pasó hace años. No puedes destruir todo lo que construimos. Ya lo destruiste tú, respondí. Lo hiciste cuando decidiste mentirme. Negó con la cabeza. Por Dios, Lucas, eso ya pasó. Ya pasó. Repitió levantando la voz.
¿Por qué te afecta tanto? ¿Acaso no fuiste feliz conmigo todo este tiempo? Eso no lo justifica, respondí con frialdad. Claro que sí, replicó inmediatamente. Me miraba con una mezcla extraña de orgullo y rabia. Fuiste feliz, lo sé. No puedes negar que me amabas. Que te gustaba estar conmigo, que disfrutabas nuestras noches, nuestras risas, nuestras caricias. Hizo una pausa y añadió, casi desafiándome. ¿O vas a decir que tampoco disfrutabas cuando hacíamos el amor? La observé durante unos segundos. No lograba reconocerla. Era como si estuviera frente a una persona completamente distinta. La mujer que tenía delante ya no era la misma que la noche anterior lloraba diciendo que tenía miedo de perderme. Esta versión de ella estaba rota, desesperada, aferrándose a algo que ya no existía. Eres otra persona, le dije finalmente, con un nudo en la garganta. No sé quién eres, pero a esa mujer no la conozco. Bajó la mirada, como si mis palabras la hubieran golpeado. No digas eso, susurró. Soy la misma, Lucas. No, la interrumpí. Respiré profundamente. La mujer que yo amaba no mentía, no manipulaba y no intentaba arreglar todo con un beso. La miré fijamente. Esa mujer solo existía en mi cabeza. Hice una pausa. Tú no eres ella. Levantó la mirada con una mezcla de tristeza y enojo. Estás siendo cruel, dijo con la voz temblorosa. No, respondí con calma. Estoy siendo sincero. La miré a los ojos. Y por primera vez no tengo miedo de decirte que no quiero volver a verte. Dio un paso hacia atrás. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Entonces, ¿esto es todo? Preguntó. Esto terminó en el momento en que decidiste mentirme, respondí. Por un instante pensé que volvería a llorar. Pero no lo hizo. Se enderezó lentamente, respiró profundo y su expresión cambió. Está bien, dijo con un tono frío. Pero luego no digas que no te advertí. No entendía a qué se refería. No respondí. La vi tomar la caja con sus cosas, abrir la puerta y salir sin volver la mirada. Escuché sus pasos alejándose por las escaleras. Después el sonido del motor de su auto al encenderse. Me quedé quieto, mirando la puerta cerrada. Todo estaba en silencio. Entonces sentí algo extraño. Calma. Una paz que no había sentido en semanas. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de estar solo. Me senté en el suelo y respiré profundamente. Miré alrededor del departamento. Antes ese lugar se sentía vacío. Ahora se sentía diferente. Ya no parecía un espacio lleno de recuerdos, sino un punto de partida. Una página en blanco. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo una relación que parecía perfecta se derrumbó en cuestión de días. En lo fácil que alguien puede ocultar cosas detrás de una sonrisa. Pero, sobre todo, pensé en mí. En todo lo que había soportado por amor. En cuántas señales ignoré por miedo a perder a alguien. Hoy entiendo algo distinto. A veces amar no significa aferrarse. A veces amar también significa soltar. Aceptar que la persona que creías conocer ya no existe, o quizá nunca existió. Mientras la luz del sol entraba por la ventana y llenaba la habitación, sentí algo que hacía tiempo no sentía. Libertad. Por primera vez en mucho tiempo no tuve la necesidad de revisar el teléfono, ni de esperar un mensaje, ni de justificar nada. Era solo yo. Mi respiración. Y un silencio que, en lugar de doler, finalmente me daba paz. Tal vez en el futuro duela recordar. Quizá algún día me arrepienta de algunas cosas. Pero hoy, al menos hoy, sé que tomé la decisión correcta. Porque a veces no se trata de ganar o perder una relación. A veces se trata simplemente de recuperar la dignidad. Y con ella, la libertad.